La pesadilla de Tokio en enero de 1997. La maestra de guardería desaparecida y el secreto en la alcantarilla. 14 de enero de 1997. En una tranquila zona residencial del oeste de Tokio, en la ciudad de Tama, una sombra espeluznante se cernía. Un empleado de la oficina de aguas, que había salido temprano para trabajar, se sobresaltó al abrir la tapa de una alcantarilla. Bajo el agua turbia y maloliente del pozo de registro, se vislumbraba una forma humana. Se hizo una llamada inmediata a la policía, y los agentes que llegaron a la escena no pudieron ocultar su asombro. Lo que se encontró en el pozo de registro no era otra cosa que el cadáver de una mujer. Aunque estaba tan descompuesto que era difícil reconocer su forma, su identidad pudo ser confirmada por la ropa y los objetos restantes. La dueña del cuerpo era la señorita Tokiko Yahiashi, una maestra de guardería de 28 años. Había desaparecido por completo aproximadamente 10 meses antes. El 24 de febrero de 1996. Después de una llamada telefónica con una amiga a altas horas de la noche, la señorita Tokiko Yahiashi era una mujer brillante y diligente, querida por todos. Era más apasionada que nadie, cuidando niños y siempre tenía una sonrisa en su rostro. Nadie podría haber imaginado que la encontrarían como un cadáver tan espantoso en el frío pozo de registro. ¿Qué le había sucedido? Los 10 meses de desaparición, y el pozo de registro como un extraño lugar de muerte, sumieron el caso aún más en el misterio. Una desaparición sin rastro, el comienzo del misterio. La señorita Tokiko Yahiashi desapareció la noche del 24 de febrero de 1996. En ese momento, estaba teniendo una conversación telefónica con una amiga, viviendo una vida normal. A la mañana siguiente, sus colegas de la guardería, preocupados por su ausencia, intentaron contactarla sin éxito. Cuando la policía visitó su casa más tarde, se dieron cuenta de que la puerta estaba cerrada y no había señales de allanamiento en el interior. Parecía como si se hubiera encerrado y desaparecido sin dejar rastro. Pero aún más extraño era el paradero de sus pertenencias. Se decía que la señorita Yahiashi siempre llevaba consigo una pequeña cartera, que contenía su billetera, una libreta bancaria con una gran suma de dinero y su preciado diario. Sin embargo, esa cartera no se encontró en ningún lugar de su casa. ¿Pudo haberla secuestrado alguien, llevándose también la cartera? La policía inició de inmediato una investigación en los alrededores. Intentaron rastrear sus movimientos y recopilaron testimonios de personas cercanas. Sin embargo, el cadáver encontrado después de un largo periodo de 10 meses presentó grandes dificultades para la investigación. Debido a la grave descomposición, fue difícil determinar la hora exacta y la causa de la muerte. Solo se pudo concluir que probablemente murió poco después de su desaparición, basándose en el grado de descomposición del cuerpo, el diario desaparecido y la sospecha de una gran suma de dinero. Los detectives que investigaban el caso prestaron especial atención a la cartera desaparecida. En particular, el paradero del diario añadió más misterio. Su familia testificó que la señorita Tokiko tenía el hábito de escribir meticulosamente un diario desde que era niña. De hecho, se encontraron varios diarios en su casa, pero solo faltaba un diario escrito entre 1990 y 1991. Si el propósito del crimen hubiera sido el robo de dinero, ¿por qué no se retiró la gran suma de dinero de la cuenta bancaria antes de que desapareciera? ¿Y por qué se molestaron en arrojar el cuerpo, que había permanecido desatendido durante tanto tiempo, a una alcantarilla? El pozo de registro era un espacio sellado, lo que aceleró aún más la descomposición,
y para cuando se descubrió el cuerpo, era casi irreconocible. Los detectives estaban convencidos de que la clave del caso residía en el diario desaparecido. Prevalecía la especulación de que el diario contenía información perjudicial para el perpetrador, o detalles sobre sus relaciones secretas. Estaba claro que el perpetrador la había asesinado por motivos distintos al dinero, y había destruido el diario para borrar sus rastros. El principal sospechoso, sospechas que no terminan. La investigación se centró en las personas cercanas a la señorita Tokiko Yahiashi. Entre ellas, una persona en particular llamó la atención de la policía, el funcionario del ayuntamiento, el señor A, con quien ella mantenía una relación. El señor A había mantenido una relación cercana con la señorita Yahiashi justo antes de su desaparición. Su coartada en el momento del crimen era ambigua y se detectaron varios comportamientos sospechosos. Lo más importante que la policía notó fue el hecho de que, como funcionario del ayuntamiento, el señor A tenía acceso a herramientas especiales para abrir las tapas de las alcantarillas. Esto significaba que él era una de las pocas personas que podría haber dispuesto del cuerpo en el pozo de registro. La policía consideró al señor A como un sospechoso principal y llevó a cabo una investigación intensiva. Examinaron minuciosamente su testimonio y se esforzaron por asegurar los testimonios de quienes lo rodeaban. Sin embargo, el señor A negó rotundamente el crimen, y la policía no pudo reunir pruebas concluyentes, lo que hizo imposible arrestarlo. La falta de pruebas provocó un estancamiento en la investigación. ¿Fue el señor A el culpable? ¿O fue simplemente una persona desafortunada en una situación sospechosa? ¿Por qué su coartada no era clara? Todas estas preguntas permanecieron como un misterio, sin resolver a medida que el caso se sumió en la oscuridad del pozo de registro y nuevas preguntas. El caso no fue un simple asesinato. El inusual lugar de descarte del cuerpo, la alcantarilla, generó varias preguntas. ¿Por qué la alcantarilla? ¿Por qué el perpetrador se molestó en arrojar el cuerpo a una alcantarilla fuertemente sellada? ¿Fue su intención ocultar el cuerpo para siempre, o estaba seguro de que no sería descubierto? ¿Cómo se metió en la alcantarilla? La tapa de la alcantarilla es muy pesada y no es fácil de abrir solo. Además, introducir el cuerpo de una mujer adulta en el pozo de registro también habría requerido una fuerza y habilidad considerables. Se planteó la posibilidad de que el perpetrador no actuara solo o utilizara herramientas especiales. El paradero durante los 10 meses desaparecidos. Se presume que el cuerpo fue abandonado en el pozo de registro poco después de la desaparición. Pero ¿y si fue retenida en otro lugar después de su desaparición y arrojada al pozo de registro justo antes de morir? En este caso, el plan del perpetrador se vuelve aún más elaborado. Estas preguntas complicaron aún más el caso y confundieron la dirección de la investigación. La policía llevó a cabo la investigación manteniendo abiertas varias posibilidades, pero las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. El ciclo de un caso sin resolver, una tragedia sin fin. A medida que pasaba el tiempo, el caso del asesinato en la alcantarilla de Tama pareció desvanecerse de la memoria pública. Pero para la familia de la señorita Tokiko Yahiashi, fue una tragedia inolvidable. Deseaban desesperadamente que se revelara la verdad sobre la muerte de su hija. En Japón, el asesinato tenía un estatuto de limitaciones en el pasado. Sin embargo, las críticas sociales y las demandas de reabrir investigaciones sobre crímenes atroces sin resolver como este persistieron, y finalmente, en 2010, Japón abolió por completo el estatuto de limitaciones para el asesinato. Como resultado, el caso del asesinato
en la alcantarilla de Tama sigue siendo un caso sin resolver de forma permanente, pero teóricamente puede reabrirse en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de la abolición del Estatuto de Limitaciones, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. El contenido del diario desaparecido, el motivo del crimen y la ausencia de pruebas concluyentes devolvieron la investigación al punto de partida. Incluso el sospechoso más probable, el señor A, no fue procesado legalmente. La pregunta de sorpresa: ¿cuál es la verdad? En la oscuridad del pozo de registro, el cadáver de la señorita Tokiko Yahiashi, encontrado en la alcantarilla, no fue una muerte simple. Fue el resultado de un plan meticuloso o de la ira impulsiva de alguien, una tragedia. Y esa verdad aún permanece profundamente oculta, como la oscuridad en el frío pozo de registro. ¿Quién la abandonó allí y por qué? ¿Qué secretos se escondían en el diario desaparecido? ¿Es el principal sospechoso el señor A realmente inocente, o es un criminal astuto que eludió hábilmente la ley? Todas estas preguntas, junto con la injusta muerte de la señorita Tokiko Yahiashi a la tierna edad de 28 años, todavía nos acechan. Cuando revelará la oscuridad del pozo de registro su verdad? ¿Y podremos alguna vez conocer la historia completa de este misterioso caso? El 14 de enero de 1997, el cuerpo encontrado en el pozo de registro de la ciudad de Tama no fue solo un cadáver. Fue un mensaje escalofriante que marcó el comienzo de un caso sin resolver, y aún hoy nos plantea preguntas sin respuesta.